Saludos cordiales, estimado ingeniero. En esta ocasión tendremos la oportunidad de explicar sobre el tema de la lógica y su relación con la inteligencia artificial. Esta presentación está siendo llevada a cabo por el grupo número 2, conformada por los estudiantes Mejía Nazareno Giancarlos, Odelanti Díaz Jessica Elisa, Pérez González Brigitte Estefanía, Sabando Cedeño, Mabelín, Dayana y su servidor Plaza Jaramillo Alexander Misael. Antes de comenzar con todo esto, me gustaría resaltar algunos puntos importantes y explicarlos, como lo son la lógica y la inteligencia artificial. La lógica tiene sus raíces en la filosofía, donde se estudian los procedimientos válidos e inválidos del pensamiento. Una de sus variantes más relevantes es la lógica matemática, un estudio formal que utiliza conceptos y razonamientos para determinar si un argumento es válido o no. Este enfoque permite analizar teorías o teoremas de forma precisa, obteniendo conclusiones claras y sin ningún tipo de ambigüedad. Por otro lado, la inteligencia artificial, en palabras cortas, sería lo que es la capacidad de una máquina o un sistema computacional para realizar y aprender y razonar de manera similar a nosotros los seres humanos. Esto incluye habilidades como el desarrollo de algoritmos y la capacidad de aprender de eventos o de datos, para así que las máquinas puedan tomar decisiones. Bueno, sus orígenes se remontan gracias al matemático Alan Turing, cuya máquina marcó el inicio de la computación moderna y sentó las bases de la inteligencia artificial como la conocemos hoy en día. ¿Cómo podemos relacionar estos dos conceptos? Podemos que la importancia de la lógica en la inteligencia artificial es esencial, ya que toma decisiones, o sea, ya que a la hora de tomar decisiones y la resolución de problemas, eh, hace, permite el uso de reglas y estructuras para crear sistemas inteligentes capaces de razonar y actuar en función de datos disponibles. Algunas aplicaciones de la lógica dentro de la inteligencia artificial tenemos que la representación del conocimiento, la resolución de problemas, el procesamiento del lenguaje natural y la planificación y toma de decisiones. En la representación del conocimiento, se basa en el cómo se representa la información de la vida real en forma de comprensión de un ordenador, para que puedan actuar en consecuencia de ello para resolver problemas complejos o más allá de la capacidad humana. Haciendo uso de la representación de manera estructurada, facilitando el razonamiento automático eh, para la resolución de los problemas. Mismamente, la lógica para resolver problemas es fundamental en la vida real, ya sea usando métodos sistemáticos o, por otro lado, matemáticos. De esta misma manera, en el ámbito de la inteligencia artificial, ya que para poder llegar a una respuesta satisfactoria, se emplea la creación de algoritmos que imita el razonamiento humano. Por consiguiente, tenemos el procesamiento del lenguaje natural. La necesidad de analizar lenguaje natural ha llevado al uso de la lógica para poder interpretar la información computacionalmente, mayormente utilizada para representar significados literales, tanto de oraciones como de textos, para estructurar información semántica para tareas como la desambigüedad del lenguaje. Y por último tenemos la planificación y toma de decisiones. La lógica proporciona un marco teórico de sistemas enfocados precisamente en la toma de decisiones, para así poder crear algoritmos eficientes, teniendo herramientas disponibles para poder resolver problemas planteados. Una de las herramientas con las que cuenta es en la descomposición de problemas en secuencias de dos pasos o acciones, asegurando así la consistencia y mayor detalle del desarrollo para la toma de decisiones. A todo esto, la lógica dentro de la inteligencia artificial es prácticamente la columna vertebral de sí misma, ya que habilita a las máquinas para aprender, razonar y tomar decisiones de manera eficiente, con aplicaciones prácticas en diversos campos. Eh, a continuación, sigue nuestro compañero. Tipo de lógica utilizado en los sistemas basados en reglas o sistemas expertos.
que son llamados sistemas expertos porque se basan en el conocimiento humano de aquella época para realizar reglas e inferencias que permiten a las inteligencias artificiales actuar o más o menos modelar la inteligencia humana. Vamos a empezar con algunos tipos de lógica en inteligencia artificial. Tenemos la lógica proposicional, que estudia la validez de los enunciados en un contexto de verdadero o falso. Solo hay dos valores para un enunciado, verdadero o falso. Todo lo que estudia está, por ejemplo, estudia frases como yo comí hoy. Eso puede ser cierto o puede ser falso y es todo cuanto estudia, ¿no? Y le tenemos la lógica preequipados, por ejemplo, que evalúa, que baja allá de la lógica proposicional, la lógica de predicados, se evalúa el contenido de los enunciados y después de eso hace como una especie de conclusión o inferencia, ¿no? Este tipo de lógica fue usado en el sistema experto Maysin, un sistema experto en detectar enfermedades infecciosas bacterianas o más bien diagnosticarlas, ¿no? Y tenemos la lógica difusa, es otro tipo de lógica utilizada en los sistemas de inteligencia expertos de inteligencia artificial. Por ejemplo, si antes teníamos valores entre 0 y 1 en la lógica proposicional, en la lógica difusa tenemos valores que van entre 0 y el 1, no solo dos valores. Por ejemplo, si antes en la lógica proposicional teníamos algo que era caliente o frío, un elemento solo podría tener alguno de estos valores, o está caliente o está frío, pero con la lógica difusa que reúne más valores, podemos decir, se inclina más a estar caliente, se inclina más a estar frío, 0.7 de este lado, por así decirlo, ¿no? Y la lógica modal, que es un sistema lógico que extiende la lógica clásica, induciendo operadores para expresar conceptos de necesidad, posibilidad y creencia. Estos son cuatro tipos de lógica que existen, de los muchos que existen para los sistemas expertos de lógica artificial. Por ejemplo, este de aquí, la lógica modal, agrupa o también estudia cosas como puede que, quizás sí, puede que llueva, ¿no? Estudiando un poco de probabilidad, por así decirlo. Bueno, hablemos un poco de la lógica de predicados que usaba Mason. Mason fue un sistema experto creado a principios de los años 70 que usaba la lógica de predicados para diagnosticar un número de enfermedades bacterianas graves, ¿no? Esto lo hicieron con ayuda de expertos en el campo de medicina para sintetizar las reglas, por así decirlo. Y algunas de estas reglas eran tipo, por ejemplo, si el tipo de bacteria es gram negativa, el paciente tiene fiebre superior a 38 grados, cultiva muestra de crecimiento de modo específico, entonces, probabilidad de infección X. Mira la diferencia con la lógica proposicional, porque esta lógica de predicados está hablando directamente de lo que dice el enunciado, porque lo que dice el enunciado importante. Evaluación de la efectividad del uso de la lógica en el sistema. En este caso vamos a tratar acerca de un sistema basado en reglas. Lógica proposicional. Hay que considerar que los sistemas basados en reglas, el conocimiento de los expertos humanos se traduce en un conjunto de forma de si P, entonces Q, donde P y Q pueden suponer proposiciones tanto simples como complejas. Por ejemplo, vamos a suponer que una cadena de pizzería quiere automatizar el proceso de atención de quejas en su app y en lugar de tener a un humano decidiendo cuál es la acción correcta para cada tipo de queja, decide convertir todo a un conjunto de reglas, como se explica de la manera siguiente. Si la entrega se demoró más de 30 minutos y no está lloviendo, entonces la orden es gratis y se debe enviar un mensaje de disculpa al cliente. Esta regla es de la forma P1, conjunción, negación de P2, entonces Q1, conjunción de Q2, con P1, la entrega se demoró más de 30 minutos, P2 está lloviendo, Q1 la orden es gratis y Q2 se debe enviar un mensaje de disculpa. Lo primero que se hay que hacer para evaluar es una construcción de una tabla de verdad, la cual nos permite crear todas las posibles proposiciones tanto para P1 para P2, evaluando tanto la negación de P2, P1, conjunción negación de P2, Q1, conjunción Q2,
y la regla en general. En este caso ya tenemos hecha la tabla y por lo tanto podemos analizar lo siguiente. La regla es que es verdadero para todos los casos y la conclusión solo se activa cuando P1 conjunción negación de P2. Ahora vamos con las pruebas funcionales. En este caso tenemos el primero que dice, entrega demorada más de 30 minutos, no está lloviendo. P1 es verdad y P2 es falso. Negación de P2 es verdad y P1 conjunción negación de P2 es verdad, entonces la salida que se espera es que Q1 sea verdad y Q2 sea verdad. Por lo tanto, la orden es gratis y se envía un mensaje de disculpa. El caso 2. La entrega demora más de 30 minutos, está lloviendo. Entonces, P1 es verdad, P2 es verdad. Negación de P2 es falso. Y P1 conjunción, negación de P2 es falso. La salida que se espera es que Q1 sea falso y Q2 sea falso. Entonces, el resultado sería que la regla en este caso no se cumple. Caso 3. La entrega no demorada, no está lloviendo, entonces P1 es falso, P2 es falso, negación de P2 se vuelve verdad y P1 conjunción negación de P2 es falso, entonces la salida que se espera en este caso es que Q1 sea falso y Q2 sea también falso, por lo tanto el resultado sería que la regla tampoco se cumple en este caso. Y por último el caso 4, la entrega no demorada está lloviendo. La entrega no demorada está lloviendo. P1 es falso, P2 es verdad. Negación de P2 viene a ser falso. P1 conjunción negación de P2 es falso, entonces podríamos decir que la regla tampoco se cumple, ya que la salida que se espera es que Q1 sea falso y Q2 sea falso. Por lo tanto, el sistema produce las conclusiones correctas para todos los casos. La lógica proposicional implementada en el sistema, basado en reglas, es válida y consistente y genera las salidas correctas para todos los casos probados. Es eficiente y cubre todos los escenarios, como decir, relevantes, ya que uno se puede prever. Ahora pasamos con la lógica de predicados. En este caso vamos a utilizar el siguiente ejemplo para evaluar. Las personas cuerdas pueden entender la lógica. Algún hijo tuyo es miembro del jurado. Ninguno de tus hijos puede entender la lógica. Por lo tanto, existe una persona que no está cuerda, pero es miembro del jurado. En este caso, CX corresponde a X, está cuerdo. LX corresponde a X, puede entender la lógica. JX corresponde a X, es miembro de un jurado. Y HX, X es hijo tuyo. Vamos con las premisas y conclusiones y la conclusión formalizadas. En este caso, las personas cuerdas pueden entender la lógica. En el siguiente, podríamos decir que algún hijo tuyo es miembro del jurado. Y en esta, podríamos decir ningún hijo tuyo puede entender la lógica. Por lo tanto, podemos decir que existe una persona que no está cuerda y es miembro del jurado. Ahora vamos con las inferencias. De CX, entonces LX. Deducimos que si alguien no entiende la lógica, no está cuerdo. De H de X, entonces negación de L de X. Deducimos que todos tus hijos no están cuerdos. Y de al menos un X tal que H de X conjunción JX, sabemos que al menos un hijo es miembro del jurado. Por lo tanto, algún hijo no está cuerdo y es miembro del jurado, por lo que podemos concluir que el argumento es válido ya que las premisas conducen lógicamente a la conclusión esperada. Ahora, ¿qué podemos decir de esta evaluación? Precisión, produce las conclusiones correctas. Cobertura, considera todos los casos posibles, ya sea hijos, cuerdos, no cuerdos y miembros del jurado. Consistencia, las reglas lógicamente son consistentes. Eficiencia, las inferencias son claras y
directas, entonces muestra una implementación correcta y efectiva de la lógica de predicados. Limitaciones y desafíos. La inteligencia artificial ha transformado diversas áreas de nuestra sociedad, pero esta enfrenta importantes limitaciones y desafíos que condicionan el desarrollo y aplicación. Una de ellas es la complejidad computacional. Esta es una de las ramas de la informática que busca clasificar y analizar mayormente los problemas computacionales, según los recursos que se necesitan para poder resolverlos. Los recursos son como el tiempo de ejecución y el espacio de memoria, que son fundamentales para así entender la eficiencia y la viabilidad de los algoritmos en diferentes contextos. Esta complejidad cuenta con la clase P, que es el tiempo polinómico, que es el que incluye los problemas computacionales deterministas que pueden resolver de forma rápida. La clase NP, que es el tiempo polinómico no determinista, es la que agrupa los problemas donde, aunque se pueden encontrar soluciones, mayormente pueden ser lentas. Esta complejidad se basa en modelos como las máquinas del Turing para formalizar la idea de los algoritmos. Estas máquinas son la principal herramienta que nos permite definir claramente lo que es y lo que no es computable. La complejidad computacional no es solo una teoría abstracta, sino que tiene aplicaciones prácticas en campos como la criptografía, donde los problemas difíciles de NP complejos garantizan la seguridad de los sistemas, o la optimización, donde buscamos soluciones más eficientes para así poder resolver cómo vamos a planificar y asignar los recursos. Otras limitaciones es el manejo de la incertidumbre y ambigüedad. La inteligencia artificial está transformando nuestras vidas con su capacidad de hacer lo que más rápido y para así resolver los problemas más complejos. Sin embargo, también plantea un reto importante, el no perder de vista nuestra humanidad. Porque si desarrollamos la IA sin reflexionar sobre los valores como la empatía y la ética, podríamos terminar en una sociedad más eficiente, pero menos humana. Entonces, el verdadero desafío de esta tecnología es que es una herramienta al servicio de todos, pero es guiada por principios que promueven el bienestar colectivo, y esta es la clave de equilibrar su potencial como lo que realmente nos define, nuestra capacidad de conectar, de sentir y de actuar con conciencia. En conclusión, los sistemas de inteligencia artificial con base en reglas son uno de los pioneros fundamentales de los sistemas de inteligencia artificial que tenemos hoy. Por ejemplo, como los tenemos hoy, por ejemplo, las redes neurales, el aprendizaje profundo o el machine learning tan famoso hoy por hoy, ¿no? Estos tipos de sistemas expertos que se basan en la lógica proposicional, lógica predicado, lógica difusa, lógica por defecto, que no hablé antes de ella, pero es una lógica que intenta tener conclusiones o premisas por defecto. Por ejemplo, todas las aves vuelan. Esa es una premisa por defecto y se cumplirá en la mayoría de los casos, lo que ahorra recursos, pero que no sirve para todos los casos porque, por ejemplo, no, los pingüinos no vuelan y siguen siendo aves. Pero ahorra recursos la lógica por defecto. En conclusión, creo que estos avances, en los años de más o menos los 70, permiten enormes avances en la inteligencia artificial y en el progreso tecnológico y por ende en el progreso humano. Gracias. En conclusión, los sistemas de inteligencia artificial basados en reglas representan una herramienta fundamental para el razonamiento estructurado, con características distintivas que lo hacen particularmente valiosos en dominios bien definidos, ya que nos permiten modelar problemas complejos mediante lógica proposicional y de predicados, ofreciendo transparencia, modularidad y razonamiento verificable. La lógica proposicional destaca por su simplicidad y eficiencia en el manejo de condiciones binarias, mientras que la lógica de predicados amplía significativamente la expresividad, permitiendo relaciones y cuantificadores más sofisticados.
Sin embargo, estos sistemas no son una solución universal debido a que suelen presentar limitaciones críticas como su complejidad computacional creciente, dependencia de reglas definidas manualmente y la dificultad para manejar escenarios inciertos. Su valor máximo se aprecia en aplicaciones como sistemas expertos, verificación lógica y automatización de procesos donde la precisión y la transparencia son cruciales. En pocas palabras, los sistemas basados en reglas siguen siendo pilares de la inteligencia artificial que proporcionan un marco para la representación del conocimiento. Su éxito depende de una implementación estratégica que equilibre su potencial analítico con las restricciones inherentes a su estructura. Gracias. Puedo concluir que la integración de la IA enfrenta dos grandes desafíos: la complejidad computacional y el manejo de la incertidumbre. Esta es la optimización de recursos, como ya había mencionado, el tiempo y la memoria. Estos son un desafío clave, especialmente en los problemas complejos de P y NP. A pesar de esto, la IA tiene aplicaciones prácticas y valiosas en criptografía y optimización. Sin embargo, el desarrollo de la IA debe equilibrar eficiencia técnica con valores éticos. Sin una guía basada en la empatía y la responsabilidad, corremos el riesgo de crear una sociedad más eficiente pero menos humana. La clave está en alinear su potencial con diferentes principios que la definen. Gracias.